y a más tardar el día 31 de octubre, la Cámara de Senadores tendrá que hacer lo propio en lo que hace a la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Y lo más importante, camaradas, que hay un plazo perecedero, que es a más tardar el día 15 de noviembre, para que quede aprobado lo que será el presupuesto de egresos de la Federación. A la fecha, todos estamos enterados de que a Comisión Federal de Electricidad se le ha otorgado un incremento en sus ingresos y en sus egresos del orden de un 11 y 12%, que, como hemos analizado, ese incremento no corresponde al crecimiento natural de la demanda de energía eléctrica a nivel nacional. Tiene que ver con el hecho que de manera irregular el Ejecutivo Federal ha presentado cifras en ingresos y en gasto público para garantizar la permanencia de Comisión Federal de Electricidad en la región centro del país. Como un ejemplo destacado de lo anterior, para señalar esto, en uno de los anexos que tiene que ver con el programa de obras e inversiones del sector eléctrico para el próximo año, se está dotando de un presupuesto multianual del orden de los 600 millones de pesos para la modernización del sistema hidroeléctrico de Necaxa. Y por supuesto, esta situación es una situación completamente irregular que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tiene que resolver a partir de la propuesta que la dirección de nuestro sindicato ha presentado para crear un organismo en la región centro del país que llene esa laguna, ese vacío jurídico, que opere con el carácter de patrón sustituto y que permita por esa vía el regreso a laborar de los más de 16,000 trabajadores que continúan en resistencia, es decir, que no han renunciado a sus derechos legales y contractuales. Entonces, quiero ante ustedes subrayar la importancia que tienen estos plazos con el propósito de que centremos todas nuestras baterías en estas fechas para, en este momento definitivo, alcanzar la victoria por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no será otra en estos momentos que el regreso a trabajar a más de 16,000 hombres y mujeres que con una enorme dignidad, con un coraje infinito y con una honradez a toda prueba, han mantenido ya casi un año la resistencia en defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Voy a repetir las fechas porque tiene que ver esto precisamente con una serie de eventos que tenemos que programar en esa perspectiva. La ley de ingresos, de acuerdo al artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene que aprobarse a más tardar el día 15 de octubre de este año. En el caso de la Cámara de Senadores, una vez que sea votada en la Cámara de Diputados, la ley de ingresos tiene que votarse y aprobarse a más tardar el día 31 de octubre. Y en el caso del presupuesto de egresos, como ya lo he señalado, este asunto tiene que resolverse, es decir, no hay una fecha posterior, tiene que darse a más tardar el 15 de noviembre. Estas son las fechas definitivas y la propuesta que quiero hacer ante esta Asamblea Soberana es que el calendario de acciones y movilizaciones contemple estas tres fechas a efecto de garantizar, primero, mediante una reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, como ya lo he planteado, como la ha presentado la dirección de nuestro sindicato a la Cámara de Diputados y como será presentada a la Cámara de Senadores, sea un asunto perentorio en las acciones del Sindicato Mexicano de Electricistas.
y que atendiendo a las otras fechas, que son 15 de octubre, 31 de octubre y 15 de noviembre, tensemos todas nuestras fuerzas, todas nuestras acciones, toda nuestra capacidad de movilización para lograr que efectivamente la creación de ese organismo descentralizado, en tanto patrón sustituto en la región centro del país, sea lo suficientemente amplio desde el punto de vista del ingreso y del presupuesto de egresos que permita el regreso a trabajar de por lo menos los 16,000 compañeras y compañeros que han mantenido esta digna de resistencia próxima a cumplir un año de lucha. Finalmente, compañeras y compañeros, no quiero terminar o dejar sueltas mis propuestas sin un comentario que me parece importante en estos momentos. Calderón apostó a una derrota pronta, a una derrota inmediata del Sindicato Mexicano de Electricistas. Quiero decirles a ustedes, hombres y mujeres, trabajadores y jubilados, que es una honra dirigirnos y reunirnos como lo estamos haciendo en este momento. Aquí hay gente de gobernación que está tomando, que está llevando los apuntes necesarios para hacerle ver al espurio de Calderón de que el ESME se queda, camaradas, que hemos demostrado en este año de resistencia que hay mucho sindicato mexicano de electricistas. Los tiempos de Calderón se están agotando, cada vez más es una miserable caricatura, y sus damas de compañía como Milenio y las damitas de Ciro Gómez Leiva se asustan, se indignan cuando uno les dice públicamente cómo hay que hacer las cosas, cuando uno les dice que Calderón no atina a superar su alcoholismo y sus psicopatías. Dicen estos merolicos del poder que eso es un insulto al presidente de la República. No, decirle a Calderón, decirle al espurio que es un alcohólico y un psicópata es la descripción de enfermedades mentales. ¡Qué tragedia para México tener como encargado del Ejecutivo Federal a una gente que toma las principales decisiones públicas al amparo etílico y pensando, él sí pensando con rencor y con odio hacia el Sindicato Mexicano de Electricistas? Hoy el Congreso de la Unión tiene la enorme oportunidad de revertir ese golpe fascista aceptando las propuestas y las iniciativas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y lo vamos a hacer de manera comedida, respetuosa, pero mostrando el músculo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estoy planteando entonces que para los días previos que la Cámara de Diputados tenga que votar la ley de ingresos y la Cámara de Senadores tenga que hacerlo a más tardar el día 31, haya una presencia multitudinaria del Sindicato Mexicano de Electricistas exigiendo la aprobación inmediata de la propuesta, de la iniciativa de reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para dar paso a la creación de un organismo descentralizado en la región central del país, en tanto patrón sustituto, que permita el regreso a trabajar de todos nosotros, de las mujeres, de los hombres que con mucha dignidad han mantenido en alto
la bandera de independencia y de autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estas son mis propuestas y agradezco en mucho la atención que me han brindado. Y para que lo escuche Calderón y Lozano, tengo una S, tengo una M, tengo una E, que se escuche más fuerte, que lo escuche todo el pueblo y la nación mexicana, que lo escuche el espurio. Tengo simplemente que decir 3 reflexiones que quiero compartir con todos ustedes. Miren ustedes, compañeros, a casi un año de resistencia, me parece ya prácticamente indiscutible el asunto que ya nos quedamos. Este colectivo, este universo es irreductible, invencible. Esto yo creo que no tiene mayor sentido seguirlo comentando. Saquemos de la discusión. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Somos invencibles lo que dure, tope donde tope, caiga quien caiga. No nos vamos a rendir. El punto a discusión es el camino para hacerlo de la mejor manera y lo más rápido posible. Y el camino que se ha seguido, pues ya lleva un año, compañeros. Yo percibo de la intervención del camarada Montes de Oca que en este momento se trata prácticamente de echar la carne al asador a la cuestión legislativa, mediante un vacío jurídico para que sea el Parlamento quien nos reposicione y nos regrese con un organismo público a trabajar. Esa es, me parece, la lectura que tenemos que hacer, por lo menos la que hago yo, que el resto de nuestra fuerza sea destinada a exigirle al Parlamento que llene ese vacío jurídico con una nueva empresa y con nosotros. Muy bien, compañeros. Yo quiero decir que en todo este año, la ruta que seguimos de agotar todas las instancias legales, las juntas, la Secretaría del Trabajo, los jueces y ministros, la Suprema Corte, los notables y todo lo que hemos hecho para buscar una posible solución desde esas instituciones no dio resultado. Cuando la Suprema dice el decreto se queda y defiéndanse como puedan, en ese momento hicimos un corte de caja. No hay más, compañeros, que buscar la movilización y la negociación política, porque la Suprema, arriba de la Suprema no hay la Suprema, de la Suprema se acabó el decreto. Prácticamente nos están diciendo se queda, pero tienen que defenderse. La segunda etapa que yo ubico, compañeros, es la huelga de hambre. Y la huelga de hambre también nos enseñó a todos, 90 días de huelga de hambre nos enseñó a todos que este pinche gobierno no cumple, que nos dijeron, ahí está la toma de nota y levanten la huelga, y se levantó. ¿Y de qué sirvió, compañeros? No hay toma de nota. ¿Qué es lo que sucede? Que el de Gobernación no pone orden porque no tiene el control. Lozano se atraviesa toda su pinche vida cuando avanzan las negociaciones. Y entonces, compañeros, me parece que la huelga de hambre y la mesa, porque no solo legitima nuestras demandas, salimos con algo en las manos. Yo lo platiqué con mis compañeros, con muchos de ustedes y con los de mi escalafón. No salimos con las manos vacías. Esta huelga de hambre no fue en vano. Sentó a negociar de alto nivel al secretario de Gobernación con el ESME, de manera directa, sin intermediarios. Con eso salimos, compañeros, y no tenemos nada. No tenemos nada. Creo, compañeros, que en esa mesa que nos dice Montes de Oca que es una ruta accidentada, de largo trayecto, y que no tenemos claridad si por ahí se puede vencer, me parece, compañeros, que no debemos echar en saco roto la huelga de hambre, que no debemos permitir que Blake no cumpla su palabra.
¿De cuándo acá las gallinas de abajo cagan a las de arriba? ¿De cuándo acá Lozano puede tener la capacidad de al segundo en el gabinete imponerle su decisión? Por lo menos tenemos que cobrarlo, por lo menos decir, si anoté con lo que señalaba Montes de Oca, ese es un camino estrecho, accidentado, y no nos va a llevar a la victoria.